Bueno, estamos de vuelta. Espero que les haya ido bien con la lectura, con los datos, que me parecen que son muy interesantes y que lo podemos retomar un poquito cuando tengamos nuestra clase sincrónica y podemos charlar un poquito de lo que vieron y lo que pudieron discutir en cuanto a los datos que les di, les compartí recién para que leyeran. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos seguir con la clase número 2. Y en la vejez, ¿con qué nos vamos a encontrar? Chicos, me voy cambiando de ángulo porque por ahí veo que molesto con las letras. La vejez y las situaciones cambiantes de la vida. Sí es cierto, y esto lo tenemos que tener en cuenta, que en la etapa de la vejez hay muchas situaciones que van cambiando, ¿sí? Con las cuales se va a encontrar eh, la persona, que tiene que ver con esta etapa eh, tan compleja en cuanto a los cambios que se van presentando, ¿sí? Cuando una persona se encuentra transitando la etapa de la vejez, vivencia situaciones que tienden a desembocar en una crisis muchas veces, o en algunos casos en una situación patológica, no siempre, pero puede suceder, ¿sí? Y, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de estas situaciones, que puede ser la viudez, el nido vacío, la jubilación, etcétera. Si acá yo les puse una eh, viñeta de Kino, ¿no? Y hay una persona sentada, es una persona mayor sentada haciendo aparentemente un trámite en una oficina, y la persona que le atiende le pregunta: ¿Estado civil, abuela? Fíjense, ¿no? Esto que decíamos, la mirada que tenemos a una persona mayor tiene que ser abuela. Y para tratarla, para no usar viejo ni nada de ese forma de catalogar a las personas, directamente le ponemos el título de abuela, ¿no? El joven le pregunta: ¿Estado civil, abuela? Y ella muy chiquito ahí, no sé si ustedes lo pueden alcanzar a leer, pero le pone: puf, de todos, mijito, ¿no? Como decir, ya pasé por todos los estados civiles, ya no, no tengo ninguno más para poner. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este transitar de la vida, ¿no? Y a medida que uno va transitando, va pasando por diferentes situaciones. Y parece que cuando llega la vejez, estas situaciones que eh, son cambiantes, eh, parece que pueden, en algunos casos, producir una crisis, pueden producir situaciones más complejas, ¿sí? Porque a veces se dan en corto periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que comienza a vivir esto del nido vacío, que es, bueno, cuando, por ejemplo, la persona o las parejas quedan solas en la casa porque los hijos se van, y de pronto eh, uno de los dos fallece y la persona queda viuda. O sea, se dan dos situaciones cambiantes de manera muy próxima o muy rápida. O puede ser que la persona se jubila y al poco tiempo tiene el nido vacío, y así otras situaciones con las que se puede encontrar. O sufre una discapacidad, o si bien entonces se van sumando, y esto puede derivar en una crisis. Bueno, acá algunas situaciones cambian de estas que mencionábamos como situaciones cambiantes de la vida. Una de las situaciones que se puede dar y que es como dentro de todo posible, eh, por la etapa en la que se está viviendo, no quiere decir que a uno no le puede suceder antes, pero digo, es como más próximo a vivirlo o en esta etapa, ¿no? Que es la viudez, y que es uno de los mayores temas psicológicos, ya que representa una serie de cambios,
¿sí? Que involucran lo afectivo, el sentirse apoyado y cuidado, la seguridad económica, etcétera. Seguramente ustedes van a ahondar un poquito más esto cuando tengan el modo con la psicóloga y puedan ver lo que es el duelo, cómo se transita esta etapa, pero resulta importante considerar que la viudez implica un momento de alta vulnerabilidad psicofísica, razón por la cual el nivel de enfermedad y mortalidad puede ser más alto. La persona que enviuda no siempre encuentra los recursos de apoyo social necesarios para enfrentar este cambio tan importante. Por ello, resulta vital que los espacios familiares como de amigos puedan sostenerlos en este momento de la vida. ¿Sí? Hay personas que tal vez han estado 40, 50, 30 años juntos y de pronto entrando o transitando la etapa de la vejez, uno de los dos de la pareja fallece y eso muchas veces significa realmente eh, encontrarse de pronto en soledad, eh, eh, afectivamente haber perdido tal vez el compañero de vida y eso puede sumirlo en una depresión, en ansiedad. Entonces, por eso es tan importante poder sostener y tender redes para que en esta crisis vital que la persona puede estar transitando, se sienta acompañada, se sienta apoyada, sostenida, ¿sí? Tanto por la familia, los amigos e incluso por el auxiliar, porque muchas veces sucede que la familia recurre en estas situaciones a una persona fuera del seno familiar para que colabore y brinde apoyo en las tareas de la vida diaria. ¿Sí? Porque la persona a veces se siente desorientada, se siente desmotivada, desanimada y muchas veces no puede resolver algunas cosas, no las puede darle una solución, entonces a veces se requiere del apoyo y muchas veces ustedes van a ser ese apoyo en este momento, en esta situación de crisis. Eh, los cambios en la pareja, ¿sí? Acá les volví a traer un, una viñeta de Kino, ¿sí? A donde ustedes van a ver dos personas mayores eh, tomadas de la mano y el hombre le dice a la señora, no vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué, ¿no? Porque se producen muchos cambios eh, en esta etapa se van produciendo muchos cambios que también hace que la pareja que convive a veces se vea afectada por esos cambios, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos con respecto al nido vacío, que es cuando los hijos se van del hogar, también nos está pasando en nuestro país socialmente que muchas veces los hijos no se van porque económicamente no se pueden ir y siguen permaneciendo en el hogar con los padres, pero otras veces sí sucede que en busca de mejores oportunidades laborales dejan el hogar de los padres, pero no solamente el hogar de los padres, sino que dejan incluso las localidades en las que viven sus padres, buscando otras oportunidades de trabajo. Entonces, ahí la pareja se tiene que enfrentar al nido vacío de pronto, donde había uno, dos, tres hijos, de pronto queda la pareja sola, y bueno, eso lo enfrenta a una dinámica distinta. Otro de los cambios que puede suceder en la pareja tiene que ver cuando uno de los dos se jubila y permanece más tiempo en el hogar, tiempo que antes lo pasaba en el trabajo. Entonces a veces eso también genera un cambio en la dinámica, un cambio en los roles. Pueden haber hasta cuestionamientos, situaciones que antes no se daban y que de pronto comienzan a suceder y producen crisis. También hay modificaciones en el ingreso económico, ¿no? Que tiende a disminuirse con la jubilación. Tal vez los dos se jubilan, entonces tienen menos ingresos y esto implica cambios
en, por ejemplo, las cuestiones de cómo llevar adelante el hogar, acuerdos que antes se tenían que ahora tienen que ser modificados porque la situación económica lo amerita, eh, o incluso lo que decimos recién, mm, estos cambios hace que, por ejemplo, bueno, tal vez los hijos antes colaboraban con el hogar y de pronto no están, y eso también altera los ritmos cotidianos. Bueno, todas estas cosas pueden, ¿sí? Em, desarmar, digamos, eh, las formas cotidianas en las cuales las parejas se relacionaban, las formas de comunicación y de convivencia que ya estaban establecidas, y hay que encontrar nuevas formas, nuevos modos, y eso lleva tiempo y se requiere también un acompañamiento de de la familia, pero si a veces la familia no está próxima, de las instituciones, de las organizaciones, acompañar para restablecer un ritmo que les permita vivir de manera saludable, independiente, autónoma, ¿sí? El reencuentro a nivel de la pareja puede generar conflictos, esto que puede suceder, cierto desconcierto, cambio de roles, ¿sí? O una renovada pasión, o puede ser muy bueno. Estos cambios no siempre van a significar una crisis negativa, a veces puede significar un momento, una oportunidad de cambio donde la pareja se siente más próxima, más cercana uno del otro, se acompañan mejor, se conectan de una forma más eh, más fluida, ¿sí? Bueno, pero esas siempre hay que evaluarlo y, y tenerlo en cuenta, ¿sí? En esta etapa de la vejez. Aunque resulte necesario contratar tiempos, espacio y forma de convivencia, ya que existen múltiples cambios en la vida cotidiana de las parejas. Cambios a nivel sexual, ¿sí? El desconocimiento sobre esta temática, las falsas creencias y ciertos cambios en la vida sexual de la persona pueden incrementar su vulnerabilidad, llevando a que este pueda convertirse en un factor de estrés. Sí, sabemos perfectamente que las mujeres, mucho antes de transitar la etapa de la vejez, comenzamos a transitar, por ejemplo, la perimenopausia, la menopausia y lo que eso significa, los cambios en el cuerpo, los cambios hormonales, físicos, pero también cambios emocionales y psicológicos que se van produciendo por ir transitándolos. Hay un periodo de reacomodamiento, entonces cuando uno comienza a transitar la etapa de la vejez, ya viene transitando una serie de cambios importantes, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no se fue trabajando, no se fue elaborando, cuando, entre, cuando se entra en la etapa de la vejez, puede producir mucha vulnerabilidad, y lo mismo le pasa a los hombres, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que puede significar un factor de estrés si no se tiene en cuenta, y si no se tiene en cuenta que, volvemos a esto, los viejos, las viejas también tienen deseos, también sienten placer, eh, por más que los cuerpos no sean los mismos, que haya cambios a niveles hormonales, etcétera, etcétera, el cuerpo sigue teniendo sus zonas erógenas, sigue, eh, aparte, y seguramente esto lo van a charlar ya cuando tengan la parte de psicología, el órgano sexual más importante es el cerebro, así que sigue habiendo deseos, sigue habiendo placer, y eso también hay que acompañarlo para que la persona no se sienta culposa si lo siente, para que pueda, por ejemplo, con su pareja, encontrar nuevas formas de comunicarse y de estar juntos y de que ambos puedan sentirse bien y disfrutar. Em, bueno. Eh, Otro de los cambios, ¿sí? Que se pueden dar en esta etapa y que lo vamos nombrando bastante,
Sin embargo, con algunas cuestiones a considerar que es que en nuestro país, debido a que una gran parte de la población no tiene eh, aportes, tiene mayor dificultad para acceder al beneficio de la jubilación. ¿Sí? Entonces, eso también produce estrés, porque a veces la persona llegada a determinada edad tiene cierto deterioro físico o tiene cierta dificultad para realizar algunas tareas y muchas veces tiene que continuar en la actividad laboral informal por no poder acceder al beneficio jubilatorio, ¿sí? Aquellos que sí tienen la posibilidad de acceder a la jubilación implica no solamente un cambio en el rol, sino en la propia representación de sí mismo. ¿Sí? El trabajo brinda pertenencia organizacional, identidad y socialización. Una persona que trabajó 25, 30, 35 años en un determinado lugar, que se siente cómoda con sus compañeros de trabajo, con los cuales comparte cotidianamente, donde tiene una rutina, donde tiene una forma de estar con otros, de vincularse, de pronto eh, deja de tener esa posibilidad porque al jubilarse, bueno, ahora se tiene que quedar en su casa y ya no puede ir al lugar donde habitualmente lo hacía. Entonces, bueno, eso también genera una crisis que si no se trabaja oportunamente antes de la jubilación y posjubilación, puede generar depresión, angustia, ¿sí? Eh, Es por esta razón que la imagen y sentido de autosuficiencia y de autoestima se conforman en gran medida muchas veces en base al ámbito laboral. La jubilopatía es la patología relativa al fracaso de asumir el proceso jubilatorio y a la imposibilidad de reconectar con otros proyectos de vida más allá del marco laboral, provocando acusados síntomas de depresión. Siempre es necesario poder orientar a las personas a poder rearmar proyectos de vida que vayan más allá de sus lugares de trabajo o de los oficios que realizaban normalmente y poder encontrar sentido en otras actividades, en otros espacios, con otros grupos, ¿sí? Entonces también ahí, desde el rol de auxiliar en gerontología, ustedes pueden colaborar en eso para que la persona no se aísle, no se quede sola, sino que reflotar este rol de social, participativo y que pueda seguir fluyendo en espacios con otros de encuentro y donde pueda haber proyecto, ¿no? Donde hay proyecto de vida, siempre hay mirada hacia adelante. Eh, sea lo que fuere, ¿no? Desde aprender un oficio nuevo, desde aprender alguna actividad nueva, hasta tener un jardín en la casa, no importa. Pero siempre esto de un proyecto a largo plazo, a futuro, hace que la persona encuentre nuevo sentido en otras cosas, ¿sí? Acompañar en eso. Em, bueno. Otra cosa que puede ocurrir como cambios que pueden producir crisis está asociado a las enfermedades y discapacidades. Sin que la vejez se caracterice por la enfermedad o la discapacidad, existen más probabilidades de que puedan ocurrir, ¿sí? No es que, y ya lo hemos dicho y que esto quede claro, no es que vayan de la mano vejez, enfermedad y discapacidad, sino que por las situaciones de esta etapa de la vida, existe una mayor probabilidad de que puedan ocurrir, ¿sí? Entonces, sumado a los mitos que tienden a exagerar ciertos cambios en el envejecimiento, les dan mayor seriedad. Entonces, atentos a esto, ¿no? Porque a veces, esto que decíamos, bueno,
se olvida a veces de algunas cosas, se confunde con otras y a veces se mira quizás de manera, bueno, se olvida de algunas cosas, pero ya, bueno, no, ya está perdido, no sabe, no entiende, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que mm, tomarlo adecuadamente y si es necesario se hará la valoración por un profesional y si no, no nos centremos en eso y hay que poner el foco en otras cosas para que la persona no se sienta discapacitada, enferma, invalidada, ¿sí? Bueno, algo que suele aparecer también en esta etapa y que produce una crisis es el temor frente a la dependencia, ¿no? Implica la dependencia como la pérdida de la capacidad para afrontar por sí mismo diversas situaciones vitales. Al mismo tiempo, la perspectiva de la institucionalización o la hospitalización suponen el temor a perder ámbitos que promueven seguridad como la casa, cambios en la red social y fundamentalmente la pérdida del control personal o autonomía. Muchas veces por alguna situación de discapacidad en particular o de alguna enfermedad, la persona de pronto se ve ingresada a un hospital, se ve ingresada a una institución de larga estadía y ese temor de ir perdiendo eh, de manera paulatina autonomía, el control de sí misma y sobre sus deseos y sus motivaciones, eh, genera una crisis importante. Entonces también acompañar, poder escuchar, poder estar atentos cuando estas cosas van ocurriendo para poder ver qué le está pasando a la persona, cómo está afrontando estas situaciones que de pronto se van presentando y que no son las deseadas, pero que muchas veces ocurren. Bueno, el miedo a la muerte aparece, sí, como un fantasma a lo largo de la vida. Sin embargo, la sensación de mayor cercanía puede producir temores, ya sea por el modo en que se produzcan o por el fin de los proyectos vitales, ¿sí? Acá les volví a colocar una imagen de una viñeta de Kino, ¿no? De personas mayores tratando de derribar el tiempo que pasa volando, ¿no? Por esta sensación de que si bien la idea de la muerte está presente a lo largo de la vida, eh, también es real que cuando uno está en la última etapa de la vida, la muerte se hace como más presente, está como más cerca. Uno va viendo, las personas mayores van viendo cómo mueren sus allegados, sus amigos, alguien de su pareja, ¿sí? Entonces la sienten mucho más próxima, la sienten como, bueno, en algún momento me va a tocar a mí, y bueno, eso puede producir una crisis importante, puede llevar a vivir esta etapa con angustia, a vivirla como desesperanzadamente. Y bueno, en eso también tenemos que estar atentos. Y yo creo que fundamental y lo que veníamos hablando es la escucha. Escuchar qué tiene el otro para decir. Siempre la escucha atenta hace que nuestras alarmas se enciendan cuando ante estas situaciones vitales que va transitando la persona mayor, nos pueden dar una pista de que esto está siendo más que una situación cambiante y se está convirtiendo, transformando en una crisis que está generando angustia y malestar en la persona, ¿sí? En la escucha, estar atentos y saber poder no solamente escuchar, sino acompañar en el proceso conjuntamente con el equipo interdisciplinario, conjuntamente con la familia, conjuntamente con los equipos que trabajan en las instituciones de larga estadía, ¿sí? Poder trasladar estas inquietudes porque ustedes muchas veces son la persona que está más cercana y que tienen más posibilidades de escuchar lo que le está pasando al otro. Entonces, y que ustedes tienen la posibilidad de detenerse y de escuchar. A veces la familia está ocupada con otras cosas, con el trabajo,
con diferentes situaciones y que no está tan atento. A veces el equipo no está presente todo el tiempo, el equipo interdisciplinario. Entonces ustedes pueden tomar de esta escucha aquello que crean necesario para ir acompañando a la persona y para que este adulto que esté expresando eh, cuestiones que denotan una crisis, ¿sí? Pueda ser acompañado para que pueda superar esa crisis y para que pueda seguir adelante con un proyecto de vida de manera independiente, y esto lo remarco siempre, de manera autónoma, que pueda tomar decisiones, que se pueda sentir escuchado y acompañado. Y por último, quiero compartir con ustedes un poema que particularmente me gusta mucho, eh, un poema que le gusta mucho también a mi papá y que habla un poco de cómo transitamos y cómo vamos transitando a lo largo de la vida ciertas cosas y sobre todo esta mirada que tenemos sobre la muerte, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El poema es del autor Mario Benedetti y se llama Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano por fin es el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Bueno, dejo de compartir con ustedes. Les he compartido este poema. Me parece que estaría bueno que lo puedan volver a leer una vez que terminemos acá y que puedan pensar esto, digo, cuáles son las cosas que aparecen quizás ahí de todas las que hemos hablado y que podamos ir identificando que están presentes, ¿no? En las personas con las cuales ustedes trabajan, si han tenido experiencia, y si no han tenido experiencia con las personas próximas, cómo han vivido esas etapas eh, cambiantes, cómo han vivido estas situaciones que veníamos mencionando, si ustedes pudieron identificar alguna crisis, no, cómo fue, cómo lo resolvieron, cómo fue el acompañamiento, quizás puedan ir charlando esto, ¿no? Y qué mirada vamos construyendo nosotros de estas posibilidades que se van dando en la vida. Así que bueno, los dejo acá. Nos vamos a encontrar prontito nomás para la clase número 3. Bueno, un gusto que estemos compartiendo este espacio, que ustedes puedan estar capacitándose, construyendo una manera y una forma diferente de mirar la vejez y esta etapa, y que esa construcción los ayude en la tarea que tienen o que van a tener por delante. Nos vemos y hasta la próxima.